con Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro programa A Fondo. Hoy vamos a hablar de el gran llamado, este gran llamado que se hace a sí misma la ciudadanía para marchar y defender el INE, para marchar y protestar por la iniciativa de reforma política, de reforma electoral que pretende el señor que vive en el Palacio Virreinal y defender la democracia. Precisamente para acompañarnos a usted y a mí en este programa con sus conocimientos sobre este tema en particular, tengo el privilegio de contar con la presencia de María Marván Laborde. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y fue consejera electoral del IFE. Bienvenida como siempre, María Marván. Gracias. Muchísimas gracias. Qué placer, Maite. Muchas gracias por la invitación. Qué placer estar con Marco Baños en la misma mesa. Y también, como adelantaba María Marván Laborde, ya habrá visto usted el súper, está con nosotros Marco Baños. Él es catedrático de la Universidad Panamericana y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y también fue consejero del IFE-INE, un hombre que además se prestó siempre a participar en todo tipo de entrevistas para aclararnos dudas en relación con lo que sucedía en el IFE, para aclararnos de qué se trataba el proceso electoral en cada una de las ocasiones en que tuvimos que darle a conocer a usted información de uno. Gracias, Marco Baños. Muchas gracias, Maite. Le agradezco mucho, sabe la profunda admiración que le tengo a su trabajo periodístico y a usted en lo personal, y el enorme respeto y admiración profesional a mi excompañera consejera María Marván. María, qué gusto también. Bueno, ayer vimos una gran marcha, una marcha, el domingo en el que la ciudadanía se convocó a sí misma para participar y mostrar su malestar por la iniciativa que presentó el señor del Palacio Virreinal para modificar la ley electoral y afectar precisamente la autonomía del Instituto Nacional Electoral y atentar contra la democracia como la habíamos concebido los ciudadanos, sobre todo los que tenemos cierta edad y que vivimos en carne propia lo que eran precisamente estos procesos electorales cuando estaban en manos del gobierno y cuando pasaron a manos de un consejo ciudadano, de una institución electoral ciudadana, en la que eran precisamente los ciudadanos los que contaban los votos, los que verificaban que hubiera estado todo en orden con la asesoría del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Federal Electoral en su momento. Se nos ha criticado mucho a todos aquellos que estamos en contra de esta reforma, de que no la conocemos. Es muy probable que no la conozcamos bien, porque además se nos dificulta mucho el lenguaje de las iniciativas. A mí esto de los gerundios verdaderamente me cuesta mucho trabajo. Y yo quiero pedirles tanto a María Marván como a Marco Antonio Baños que nos expliquen en términos generales qué contiene esta propuesta y por qué generó tanta suspicacia y, más allá, malestar entre los ciudadanos. María Marván, por favor, si es tan gentil. Muchísimas gracias, Maite. Mira, no es que haya generado suspicacia, es que efectivamente es una iniciativa de ley que atenta en contra de la columna vertebral del INE. Cuando el presidente dice que va a seguir habiendo una institución electoral, bueno, tiene que seguir habiendo elecciones. El problema es que hoy tenemos una institución electoral en el que los consejeros se escogen por el voto de 2/3 partes del Congreso, con la concurrencia de por lo menos 2 o 3 fuerzas políticas
desde, desde 96, bueno, en realidad desde 90 hasta ahora, siempre se ha tenido la cabeza electoral, se ha escogido por acuerdo entre todas las fuerzas políticas, no nada más por quien está en el poder. Lo que ahora se propone es escogerlos, o más bien elegirlos, a través del voto popular, en donde tendríamos que votar por entre 30 candidatos para sacar 7, pero 10 candidatos los propondría el Poder Ejecutivo, 10 el Poder Legislativo, 10 el Poder Judicial. Podemos pensar que en la situación en la que estamos, por lo menos 20 de ellos serían propuestos por Morena o el presidente a través de Morena. Ahora, no solo eso es en sí mismo grave, todavía más grave es que pensemos que un consejero electoral puede hacer propaganda y puede prometernos a través de una campaña algo que vaya más allá de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Desde luego, tanto el exconsejero Baños como yo puedo hablar por él, habiendo estado en el instituto, ahora además él hablará. Claro que estamos de acuerdo en que en una democracia se eligen muchos puestos de representación popular a través del voto universal y secreto, pero no el de los consejeros electorales. Los consejeros electorales no son representantes de la voluntad popular. Los consejeros electorales son ciudadanos que deben de tener la capacidad de tomar decisiones imparciales, por más que su corazoncito lata por uno u otro partido, y a partir de la colegialidad se busca que ningún partido político, como ha sido desde 1990, en 94 en especial, que ningún partido político pueda realmente controlar al INE. Por eso es que salió el secretario de Gobernación. Cuando empezó el IFE, el secretario de Gobernación seguía siendo el presidente del partido. Hoy sabemos todos que a partir de 1996, ese primer IFE auténticamente autónomo, en donde ya no estaba metida la Secretaría de Gobernación, que presidió Goldenberg, realmente lo que tiene es esta autonomía de la autoridad. Y creo que esa es la preocupación de la gran mayoría de la gente que salió a marchar. Algo más, Marco Antonio Baños, algo más que valga la pena que conozcamos los ciudadanos que no estamos tan avisados en esto de leer las iniciativas de ley. Sí, bueno, primero coincido plenamente con todo lo que ha dicho María Marván. Me parece que también habría que decir, como un pequeño agregado, que la iniciativa respecto del INE está desapareciendo la estructura del servicio profesional electoral. ¿Qué significa eso? Que aunado a este modelo de representación política que propone López Obrador, donde se eliminarían los 300 diputados de mayoría relativa y por consecuencia la elección en los 300 distritos, pues ahí lo que él dice es que ya no sería necesaria toda la estructura permanente de la institución que actualmente revisa la geografía electoral, se encarga de ver permanentemente que haya lugares adecuados para la instalación de las mesas directivas de casilla, para realizar un conjunto amplio de diligencias en materia de fiscalización de los gastos de los partidos y de los candidatos, y un conjunto muy amplio de tareas, particularmente la entrega de la credencial de elector, que se hace a través de módulos que están instalados en cada una de estas oficinas de carácter distrital. Eso por un lado, y eso evidentemente es muy dañino para la institución, porque ese conjunto de funcionarios ha sido la principal garantía de eficacia operativa y técnica que ha tenido el Instituto Nacional Electoral. Y por otro lado, la iniciativa, de una manera, déjame usar este calificativo,
soterrado de una manera así como que si fuera, como al presidente le gusta el béisbol, una bola ensalivada, quitó de la redacción constitucional que al INE le correspondería la integración del padrón electoral, y esto ha generado una enorme suspicacia. ¿Por qué? Porque justamente cuando se dieron las elecciones del 88, el IFE nació como una institución que tenía que garantizar la deconstrucción de todas las prácticas del fraude electoral. Esa elección de Salinas, que fue muy polémica, no se quería que se repitiera. Y entonces se empezó por entregarle a una institución autónoma como fue el IFE en ese momento la elaboración y la administración, la actualización permanente del padrón. Ahora le quieren quitar el padrón a la institución, llevársela a alguna instancia del gobierno federal, y eso genera pues una serie de dudas y de desconfianza respecto al manejo adecuado de la base de los ciudadanos, de las personas mayores de edad que podrían generar o realizar su derecho a voto para poder elegir a quienes ocupan los cargos de elección popular. Ahora, un detalle que también es muy importante y que creo que vale la pena mencionarlo, es que la iniciativa en efecto está modificando el sistema de la representación. Quita todas las diputaciones de mayoría relativa, pero en el fondo no está generando un esquema de representación proporcional pura, en mi opinión, porque está proponiendo que ahora se elijan solo 300 diputados en el ámbito de la República, y que se haga a través de una elección basada en listas que se registrarían por cada una de las entidades federativas. Depende el número de habitantes que tenga cada entidad federativa, pero sería más o menos como ahora están los distritos electorales distribuidos en el país. Pero el punto es que registras una lista, pero la iniciativa todavía no detalla primero si va a ser una lista cerrada o una lista abierta, es decir, si vamos a votar por todos los integrantes de la lista de un partido político o podemos combinar opciones con los demás partidos, ni tampoco establece un mecanismo de cómo se haría la distribución de las diputaciones de cada entidad federativa entre los partidos políticos. Eso, en mi opinión, estaría generando un esquema de sobrerepresentación del partido mayoritario y un esquema que anula prácticamente la pluralidad y la diversidad que está representada hoy día en los congresos locales y obviamente en el ámbito de las cámaras de diputados y de senadores. Y eso me parece a mí que es también un tema que debe ser revisado. La iniciativa también contiene ciertas reglas que topan y que disminuyen sensiblemente el tamaño de los congresos locales y, lo más grave, la representación en los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque porque todos aquellos municipios, por ejemplo, que tengan 60,000 o menos habitantes, solo tendrán derecho a un regidor de representación proporcional. Es decir, el presidente municipal va a discutir prácticamente con él mismo, se va a parar frente a un espejo y va a discutir con él las decisiones del cabildo, y eso anula también esquemas de representación. Entonces, yo creo que ahí tenemos una serie de cuestiones con las que no estamos de acuerdo, pero subrayando mi punto también, estoy totalmente de acuerdo con María. Detrás de la iniciativa, en el fondo, hay una intencionalidad para controlar a la autoridad electoral, y por eso justamente el maestro José Woldenberg, que es un hombre icónico, es un hombre que por supuesto se ha ganado un peso específico y un lugar central en la vida electoral de este país y obviamente en la transición política mexicana, lo dijo con mucha precisión: no queremos regresar a un árbitro que esté controlado por el gobierno, y ese es nuestro punto central, tanto en lo que fue la expresión de la marcha, pero también en todas las deliberaciones que hemos tenido en múltiples ocasiones desde que el presidente el pasado 28 de abril presentó la iniciativa. Y ahora nos sorprende el señor del Palacio Virreinal con un plan B en el que hace unos planteamientos, al parecer, bastante disparatados, dado que quiere darle la vuelta a la Constitución, violando la Constitución, que no sería la primera vez que lo hiciera. A ver, lo que planteó hoy, diciendo que sin violar la Constitución va a disminuir el número de consejeros, hoy dijo él, eliminar la representación proporcional, cuando la iniciativa lo que elimina es la mayoría relativa, no la representación proporcional. Creo que ahí le metieron un gol y todavía no acaba de enterarse, porque en la mañanera en la que presentó la iniciativa la primera vez también hablaron de eliminar a la
representación proporcional, cuando en realidad la iniciativa, como está redactada, elimina a la mayoría relativa. Y alguna otra cosa, esas cosas que dijo hoy solo se pueden hacer con una reforma constitucional. Él puede pensar todo lo que quiera. Me dará mucho gusto que inclusive arme un equipo de asesores y creo que todos le dirán que lo que pretende es cambiar la Constitución. Para cambiar la Constitución necesita 333 votos y no se puede cambiar las disposiciones constitucionales sin violar la Constitución. Entonces, lo que hoy dijo en la mañana es un imposible. Si nos dijera, quiero hacer algunas reformas legales, bueno, habría que ver qué es lo que quiere reformar. Para eso sí le alcanza. Pero para reformar el proceso de selección de consejeros, el número de consejeros y eliminar la representación proporcional, o lo hace a través de una reforma constitucional, o a lo mejor no nos ha dicho y va a derogar la Constitución completa. Esa sería pues una gran sorpresa, y a ver qué pasa en este país. Creo que no sería tan sencillo, pues. Sí, María lo dice muy bien. El artículo 41 de la Constitución dice con toda claridad que el Consejo General, que es el órgano más importante del INE, se integra por un consejero presidente o consejera presidenta ahora, y por supuesto por 10 consejeras y consejeros electorales. El número está claramente señalado en la Constitución, en consecuencia no puede disminuir el número. Luego después dice que duran 9 años en su encargo, no puede modificar si no es por reforma constitucional. Y por otro lado, hay todo un procedimiento que el propio 41 constitucional establece para la designación de los consejeros electorales. Entonces tampoco puede modificar el procedimiento para la designación de los consejeros. Y luego en el caso concreto de las